La creencia popular sostiene que el éxito se logra siguiendo las reglas establecidas, navegando dentro de los límites de la ley y la moralidad consensuada. Sin embargo, los verdaderos ganadores, aquellos que alcanzan una grandeza desproporcionada y sostenible, operan bajo un entendimiento diferente. Para ellos, las reglas son simplemente las directrices de la mediocridad impuestas por el sistema para regular a la mayoría. Su triunfo reside en la maestría de la subversión invisible, la capacidad de romper estas reglas fundamentales o de operar en los intersticios de las mismas de una manera tan elegante, estratégica y opaca que la acción queda impune o, peor aún para el sistema, es aplaudida como genialidad por la multitud que fue engañada. Daily Like, suscríbete y comparte. Comencemos. Este juego no es para los impulsivos ni los descuidados. Es la esfera de la astucia disciplinada, donde el riesgo de la transgresión se gestiona a través de la ofuscación. Romper las reglas sin ser detectado requiere un profundo conocimiento de la psicología humana, la estructura legal y, crucialmente, la gestión de la percepción. A continuación, se detallan 9 principios que conforman el manual no escrito de los transgresores exitosos, aquellos que han dominado el arte de ganar fuera de las líneas sin dejar huella. El primer principio es el dominio de la arquitectura legal, diseñar la evasión desde el cimiento. El principiante rompe la ley directamente. El verdadero ganador diseña estructuras que hacen que la ley sea irrelevante para su operación. Esto implica una inversión masiva en asesoría legal de élite, cuyo objetivo no es garantizar el cumplimiento, sino interpretar creativamente las lagunas o la ambigüedad del código. Las reglas se rompen al construir un laberinto de entidades corporativas, fideicomisos en jurisdicciones oscuras y contratos complejos que desvinculan legalmente al individuo del riesgo o la responsabilidad de la acción transgresora. La acción es inmoral o rompe el espíritu de la ley, pero es legalmente inexpugnable. El secreto reside en operar en el espacio gris que la ley aún no ha podido definir. El segundo principio es la transgresión por saturación, convertir la abundancia en opacidad. La visibilidad es el enemigo del transgresor. Para romper las reglas sin ser notado, el ganador opera no con una transgresión única y masiva, sino con una multiplicidad de acciones menores y complejas que, en conjunto, son imposibles de auditar o de rastrear para el ojo de la autoridad. Esto podría ser el establecimiento de cientos de pequeñas transferencias de activos en lugar de una grande, la creación de docenas de proyectos paralelos que camuflan el objetivo real, o la producción de una cantidad abrumadora de información legítima que ahoga el pequeño rastro de la irregularidad. El sistema de control se colapsa no por la resistencia, sino por la sobrecarga de datos que impide la identificación del patrón anómalo. El tercer principio se enfoca en el manejo de la culpabilidad, y es la delegación de la deshonra, nunca dejar huellas personales. Romper las reglas exitosamente requiere un cortafuegos humano. La acción que transgrede la ética o la norma, una adquisición hostil, una maniobra fiscal agresiva, la eliminación de un competidor, nunca debe ser directamente atribuible al líder. El trabajo sucio es delegado a agentes intermedios, abogados externos o gerentes con un alto grado de ambición, pero una baja capacidad de supervivencia. Estos chivos expiatorios, o proxies, son los que toman las decisiones de bajo nivel que, en última instancia, son las que rompen la regla. Si el sistema detecta la irregularidad, el agente es sacrificado y el verdadero ganador emerge, limpio de la ofensa, a veces incluso asumiendo el papel de reformador que destapó la irregularidad. El cuarto principio es una guía para el uso del tiempo y es la ejecución precoz, moverse en el vacío, antes que la regla se cierre. Las reglas y regulaciones son inherentemente reactivas. Siempre son creadas después de que el vacío o la oportunidad ha sido explotada por primera vez. Los verdaderos ganadores no esperan el permiso.
Actúan primero en las fronteras de la innovación, tecnología, finanzas, biotecnología, donde el código legal aún no existe. La transgresión es, en un primer momento, solo una audacia técnica porque no existe una regla específica que la prohíba. La clave es extraer el valor máximo antes de que los legisladores, tardíos e ineficientes, logren crear la nueva norma. Para cuando la regla se promulga, el ganador ya ha consolidado su fortuna y ha migrado a la próxima frontera no regulada. El quinto principio aborda la gestión de la percepción social y es la transgresión con fin caritativo. Vestir el vicio con la máscara de la virtud. El público perdona fácilmente una transgresión si ésta está envuelta en la retórica del bien mayor. Si la ruptura de la regla genera una ganancia masiva, por ejemplo, explotando un vacío laboral para reducir costos, el transgresor debe canalizar inmediatamente una pequeña fracción de esa ganancia en una causa pública visible y popular. Financiar una fundación médica, donar a un museo o invertir en una iniciativa de sostenibilidad bien publicitada desvía el foco de atención de la irregularidad operativa. El acto de generosidad compra la inmunidad moral necesaria para que la transgresión pase de ser un crimen a ser un sacrificio necesario para el logro de un bien superior. El sexto principio es una regla de la comunicación y es el lenguaje de la ambigüedad. Usar el discurso técnico para ocultar la intención real. El ganador que rompe las reglas exitosamente nunca utiliza un lenguaje claro y directo. La comunicación debe ser densa, repleta de jerga técnica, financiera o legal que es incomprensible para el público general y los medios. Esto no solo disuade a la investigación, sino que también controla la narrativa. Cuando se cuestiona una acción cuestionable, la respuesta debe ser una explicación bizantina sobre derivados sintéticos, estructuras de amortización inversa o exenciones de la sección 14 que abruman al interlocutor. El quiebre de la regla se esconde bajo un muro de complejidad intelectual, haciendo que el crimen parezca un simple error técnico o un concepto demasiado avanzado para ser entendido. El séptimo principio se enfoca en la gestión de la deuda y es hacerse demasiado grande para caer. Romper las reglas con un nivel de impacto sistémico. Las reglas se aplican estrictamente a los jugadores pequeños que pueden ser destruidos sin causar un daño colateral significativo. Los verdaderos ganadores, sin embargo, escalan su transgresión a un punto donde su colapso representa una amenaza existencial para el sistema mismo, la economía, la estabilidad política, el empleo masivo. Una vez que la estructura es demasiado grande y su red de interdependencias es demasiado extensa, la autoridad ya no puede permitirse el lujo de aplicar las reglas de manera estricta. La transgresión es notada, pero en lugar de ser castigada, es rescatada o regulada suavemente para evitar el desastre. La impunidad se obtiene al comprar la deuda de la estabilidad sistémica. El octavo principio es una regla de la interacción con la autoridad y es la cooptación suave. Convertir al regulador en aliado o confidente. El ganador que rompe las reglas de forma invisible no lucha contra la autoridad, sino que la absorbe sutilmente. Esto se logra mediante la contratación estratégica de ex-reguladores o ex-funcionarios clave que conocen las vulnerabilidades internas del sistema, la financiación de think tanks que influyen en la legislación futura, o el establecimiento de una relación de consultoría constante con las agencias reguladoras. Al proporcionar a los reguladores información exclusiva y consejos expertos, se les convierte en participantes silenciosos o incluso en defensores del modelo operativo transgresor, ya que su propia reputación queda atada al éxito del ganador. Dale like, suscríbete y comparte. Finalmente, el noveno principio es la máxima de la consistencia personal y es la frialdad inquebrantable, la ausencia total de signos de culpa o ansiedad. El transgresor más exitoso opera con una calma glacial que desarma cualquier sospecha. La ruptura de la regla debe ser tratada como un procedimiento operativo estándar,
sin exhibición de nerviosismo, culpa o arrepentimiento. Cualquier signo de debilidad emocional o de pánico es un imán para la investigación. Esta disciplina estoica garantiza que, incluso bajo el escrutinio más intenso, el ganador proyecte una imagen de inocencia profesional y una convicción de que sus acciones son no solo legales, sino intelectualmente superiores a la comprensión del acusador. La transgresión es invisible porque el transgresor es incapaz de traicionarse a sí mismo. En conclusión, el arte de romper las reglas sin que nadie lo note no es un acto de anarquía fortuita, sino la aplicación más sofisticada de la estrategia. Requiere el dominio de la ley para evadirla, la manipulación de la percepción para disfrazar la transgresión como virtud y la frialdad emocional para ejecutar movimientos que la mayoría nunca se atrevería a contemplar. Al operar en la opacidad de la saturación de información, al moverse antes de que la regla exista y al utilizar la complejidad como arma, los verdaderos ganadores se liberan de las cadenas de la mediocridad. Su victoria es un triunfo doble, el logro del objetivo y la demostración de la ineficacia del sistema para contener la ambición sin límites. Los verdaderos estrategas y ganadores en el juego del poder y la riqueza han comprendido que el campo de batalla moderno no es un espacio de claridad, sino de opacidad estratégica. Su liberación de las cadenas de la mediocridad se basa en la explotación activa de las fallas del sistema a través de 3 pilares operativos fundamentales. El primero es operar en la opacidad de la saturación de información. En la era de la sobrecarga de datos, el objetivo no es ocultarse por completo, sino generar tanto ruido e información periférica que los movimientos cruciales se vuelvan indistinguibles del fondo constante. Al saturar el ambiente con datos irrelevantes, el estratega oculta sus operaciones clave a plena vista, volviéndose invisible dentro de la propia transparencia forzada del sistema. El segundo pilar es la capacidad de moverse antes de que la regla exista. Esto implica una anticipación legislativa y de mercado, identificando vacíos regulatorios o tendencias emergentes antes de que las normas se formalicen. El éxito no se mide en el cumplimiento de las reglas actuales, sino en la capacidad de definir la próxima fase del juego. Quien se mueve primero en el espacio gris se asegura una ventaja de monopolio antes de que la masa se percate de la oportunidad. El tercer pilar es la utilización de la complejidad como arma. En lugar de buscar la simplicidad para ser entendido, el estratega abraza la complejidad deliberadamente. Sistemas financieros intrincados, estructuras legales enrevesadas o cadenas de suministro altamente especializadas sirven para disuadir la investigación y el escrutinio de los competidores o las autoridades. La complejidad se convierte en una armadura protectora. La victoria de estos individuos es, por lo tanto, un triunfo doble. No solo logran su objetivo material o financiero, sino que, en el proceso, demuestran la ineficacia fundamental del sistema, ya sea regulatorio, competitivo o social, para contener o limitar la ambición estratégica. Su éxito es la prueba viva de que la mente ágil puede siempre superar las estructuras rígidas y obsoletas de la mediocridad. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.